Buenas tardes. Agradeciendo siempre al Congreso Nacional de Cirugía por tomarnos en cuenta. Mi nombre es Mario Cabrera, yo soy especialista de la División de Electrocirugía para Servicios Quirúrgicos y hoy vamos a hablar un poquito acerca de los principios de la electrocirugía. Sabemos que la energía en las cirugías hoy por hoy es el equipo que más se utiliza en sala de operaciones. Se utiliza casi que en el 99% o casi el 100% de las cirugías y es el equipo menos comprendido por las personas que participan en el quirófano, en este caso los médicos, muchas veces también el personal de enfermería. Y la idea de hoy es poder ver esos principios para tener los cuidados que al final se traducen en la toma de decisiones y tener los menores accidentes posibles por estas causas en sala de operaciones. Una de las cosas que vemos es que el equipo de electrocirugía se utiliza casi todos los días y pues obviamente hoy vamos a repasar cuáles son los principios que queremos ver el día de hoy. Número uno, aunque es el menos comprendido, como se los decía hace un momento, es importante también conocer un poquito acerca de la historia. Estos equipos fueron creados aproximadamente en el 1926. Se le conoce en muchos hospitales aquí en Guatemala y en muchos lugares como el famoso Bobby, y se le conoce como Bobby porque en 1926 el doctor Cushing y el ingeniero Bobby fueron los creadores de la electrocirugía en este año, y pues desde ahí viene esta parte del desarrollo y se le ha dicho ahora Bobby en todos los hospitales, pero el nombre pues obviamente correcto es generador de electrocirugía. Para entender un poquito la electrocirugía es importante conocer que obviamente hay ciertos principios básicos de la electricidad, como lo son que siempre va a buscar el camino de menor resistencia y siempre va a buscar cómo llegar de la manera más rápida a la tierra. Cuando salieron los primeros generadores de electrocirugía hace muchos años, estos no tenían un polo a tierra propio. Por lo tanto, la electricidad podía salir por cualquier lado, por la cabeza del paciente, por los pies, por los glúteos del paciente, por la espalda, por el camino que le fuera más rápido poder llegar a la tierra. Hoy por hoy todos los equipos que existen de electrocirugía, en su gran mayoría, todas las marcas y los que manejamos nosotros tienen un polo a tierra propio. Eso quiere decir que el único lugar donde va a ir a buscar la electricidad es en el área de la plancha o la placa o electrodo de retorno, como se le conoce. Por lo tanto, es de suma importancia la plancha. También es importante conocer las propiedades de la electricidad, que es el voltaje. El voltaje es la fuerza, en este caso, que empuja la electricidad. Los watts es el voltaje por el amperaje, que es el número que se le pone ya sea en corte o coagulación. Cuando se le pone 30 de coagulación, lo que se le está poniendo es 30 watts o 30 de potencia, ¿sí? Está la parte del amperaje, que es la cantidad de electricidad que fluye a través del paciente. Está el circuito, que es todo el camino que recorre la electricidad, tanto en energía bipolar como en energía monopolar. Y está la impedancia, que también es la resistencia que se opone, en este caso a la electricidad. Los tejidos, por ejemplo, hay diferentes tipos de resistencias que los vamos a ver más adelante. Y está la frecuencia, que son los ciclos por segundo que se dan en esta parte. Importantísimo saber que el valor numérico que nos da ahí es la potencia, tanto en el corte y la coagulación. Cuando se le sube este número, lo que se le está subiendo en el equipo es la potencia. Cuando hablamos de resistencia, tenemos diferentes tipos de tejidos que se trabajan. Están los nervios. Aquí en esta diapositiva podemos ver cuáles son los que tienen más resistencia o mayor impedancia. Están los nervios, están los vasos sanguíneos, está el músculo, está el celular subcutáneo y el que es la grasa, y al final el hueso es lo que mayor resistencia puede llegar a tener. Importante, en energía electrocirugía hay dos modalidades que son las dos grandes ramas, que es bipolar, monopolar. Sabemos que bipolar no utiliza plancha, ya que en la misma pista existe el electrodo de retorno y pues no pasa por el paciente la energía, que está indicado a utilizar en cirugía de neurocirugía. Y también en aquellos pacientes que tienen algún marcapasos, pues no se recomienda utilizar energía monopolar para no comprometer el marcapasos, se recomienda utilizar energía bipolar.
La energía monopolar, esta sí se necesita de dos dispositivos, tanto el lápiz como la plancha, o ya sea un instrumento de cirugía laparoscópica que se trabaja a través de un cable, pero sí se necesita un electrodo de retorno, ya que este tiene que retornar al equipo, y en este caso es la plancha. Hablando acerca de esta parte, es importante cuando hablamos de la plancha. Hay dos tipos de planchas, están las placas simples que son una sola placa, están las placas que tienen dos placas en la misma plancha, que se le conoce como sistema REM, y lo que hace una retroalimentación del contacto de la plancha y reconoce cuánto contacto tiene con el paciente, y si éste se llega a comprometer, tiene una ventana de un 40%, donde si se despega lo suficiente y hay un riesgo de que se vaya a quemar el paciente y una concentración de calor, se va a desactivar y va a dar una alarma. Eso es lo que se le conoce como REM. El REM básicamente es una retroalimentación del contacto de la plancha para seguridad del paciente. Una de las preguntas más comunes que nos hacen cuando se habla de electrocirugía es dónde se debe colocar la plancha. La plancha se debe colocar, son dos factores o dos modalidades que deben tomar en cuenta, y es, número uno, es cerca del sitio quirúrgico por la distancia. Entre más cerca está la plancha del área o el sitio quirúrgico, más eficiente va a llegar a ser, en este caso, la energía que se está entregando al tejido. Si está puesta también en un sitio vascularizado, porque la sangre es agua y el agua es conductiva de corriente, y esto ayuda o beneficia a la conducción de la electricidad. Por lo tanto, se pudiera trabajar con potencias más bajas si la plancha está colocada en el sitio quirúrgico adecuado. Es decir, si es una cirugía abdominal, la plancha debería estar en el muslo para que sea más cerca del sitio quirúrgico y pudiera trabajar con potencias más bajas. Una de las cosas que hemos visto a lo largo de los años es que el corte o la coagulación lo manejan con un estándar por default dependiendo el gusto del cirujano. Algunos cirujanos lo usan a 30, otros a 25, otros a 40, pero esto va a depender si la plancha está colocada cerca del sitio quirúrgico y en un área vascularizada. Las áreas indicadas o recomendadas por el fabricante, que son vascularizadas y áreas donde se pudiera colocar la plancha, son 4. Serían las pantorrillas, los muslos, los antebrazos y los bíceps, porque ahí pasan vasos importantes y lo que queremos es una buena conducción que nos lo da la sangre. Lo otro es el uso del lápiz electroquirúrgico. Podemos ver que el primer dispositivo que vemos acá es una caja donde se coloca el lápiz. Esta caja muchas veces no se utiliza, lo decimos muchas veces en son de broma, que se usa para muchas otras cosas, menos para lo que está diseñada. Se usa para poner lapiceros, se usa para poner cepillos de dientes, se usa para colocarlos en los lockers muchas veces de los hospitales, pero no se utiliza para colocar el lápiz. Muchas veces el lápiz electroquirúrgico se coloca encima del paciente. Esto puede provocar activaciones involuntarias, incendios, quemaduras. Sabemos que en el quirófano existe el riesgo del triángulo de fuego, que es el contacto del oxidante con el calor y con el combustible. Y el contacto de estas tres lo que produce se llama fuego. Y sabemos también que un quirófano se puede quemar en menos de 30 segundos si estas se llegan a juntar. Entonces, importantísimo, nos han llamado de algunos hospitales cuando los pacientes se han quemado por estas causas, y una de las mayores razones es esta, el fuego que genera estas tres, el triángulo de fuego. Importante también el uso del lápiz en los tejidos. Hemos visto que muchas veces para hacer disección de tejidos se utiliza lo que son la coagulación. La coagulación no está diseñada para hacer disección, está diseñada para coagular. ¿Cuál es la desventaja de utilizar coagulación a la hora de hacer disección de tejidos? Es que queda necrosado, chamuscado ese tejido, y obviamente la recuperación del paciente en ese tejido va a ser muchísimo más tardada, va a ser más prolongada que si se utiliza una modalidad adecuada. En su gran mayor parte, en el caso de nuestros equipos, y también hay otras marcas que lo tienen, está la parte del blend, que es una mezcla. Esto lo que va a hacer es que va a ser una mezcla entre corte y coagulación, y va a permitir al cirujano hacer una disección más limpia, con menos arrastre tisular, va a poder avanzar más rápido en su cirugía y no va a dejar ese tejido tan dañado como lo deja la coagulación. Si sangra un vaso, si tiene un sangrado en un vaso importante, sí pudiera llegar a coagularlo
en la modalidad de coagulación, vale la redundancia. Por otro lado, es importante que el cirujano conozca estos modos y la manipulación del lápiz. La forma de manipular el lápiz, si utiliza una punta de aguja, si utiliza una de espátula, si utiliza una de bola, dependiendo la indicación que tenga, pues entonces también ese va a tener una variante en el efecto del tejido. Podemos ver acá en esta diapositiva cómo en la parte del corte tenemos prácticamente cero de dispersión de calor. En la parte del blend tenemos un poquito más de hemostasia, menos profundidad, pero no tenemos tan lesionado el tejido, a diferencia de la coagulación, que sí tiene menos profundidad, se trabaja más superficial y tiene muchísimo más dispersión de calor. Aproximadamente la dispersión de calor en coagulación es de 8 milímetros en circunferencia, o sea, sí es bastante extensa la dispersión de calor que genera la coagulación. Entonces, si no se quiere lesionar otras estructuras que no se desea lesionar, como cuando se está trabajando cerca de los uréteres o la vejiga o algún intestino, es importante tomar en cuenta que la coagulación tiene una buena dispersión de calor. Existen ya nuevos dispositivos como el Force Drivers, que se utiliza con la nueva plataforma FT10 de Medtronic. Este dispositivo ya trae no solo el corte y la coagulación, que era como decir blanco y negro, sino ya trae un botón que está en la parte en medio del lápiz, que es una modalidad de disección. Muchos cirujanos nos preguntan si es lo mismo que el blend. No es lo mismo que el blend, porque el blend es de la familia del corte. El modo Valilab es de la familia de la coagulación. Entonces esto es una coagulación inteligente que tiene una tecnología que se llama Tissue Effect, que mide la impedancia del tejido y se va graduando dependiendo de la necesidad. Entonces esto va a ser una disección más limpia, ya tiene un botón específico para esto. Adicional a esto, este lápiz tiene una palanca donde puede el cirujano desde el campo estéril graduar las potencias, subirlas o bajarlas sin necesidad de pedírselo, en este caso a lo que sería la circulante. Aquí tenemos un videito donde podemos ver la disección que se tiene con coagulación en este tejido y la diferencia cuando se utiliza la modalidad de disección modo Valilab, que si vemos la capacidad de dividir tejido es muchísimo más eficiente que utilizar una coagulación convencional. Por último, hay que tener mucho cuidado a veces cuando se hace cirugía laparoscópica con algunos instrumentos o dispositivos reutilizables. Si no tienen los aislantes adecuados, pudieran llegar a tener desviaciones de corriente en los instrumentos o en los puertos y asimismo lesionar otras estructuras sin que el cirujano se pueda dar cuenta durante el procedimiento, ya que el laparoscopio no está enfocando, así como se puede ver en esa diapositiva, la parte de la camisa del trocar. Y si este es de metal, por ser de metal, es conductivo de corriente y pudieran llegar a tener una desviación de corriente. A diferencia de los trócares o puertos descartables que tienen un 100% de seguridad porque no son conductivos de corriente. Le pueden subir al máximo de la potencia del equipo, que no van a tener lesiones por desviaciones de corriente, a diferencia de los instrumentos de metal que son reutilizables por ser conductivos. Con eso termino y agradezco mucho por su atención. Sabemos que electrocirugía es un tema bastante amplio, pero básicamente esos eran los conceptos básicos que queríamos tocar hoy, así es que muchas gracias.